Hola, saludos. Yo soy Carlos Adrián Pérez Estrada y en esta ocasión vengo a hablarles sobre invariantes cuasi isométricos entre espacios geodésicos propios. Entonces, primero déjenme definir esas nociones, ¿no? Eh, ¿Ok? Entonces, primero voy a definir lo que me refiero con cuasi isometrías, ¿no? Entonces, en particular, yo tengo dos espacios métricos X y una función F. Yo decir que ese es un encaje cuasi isométrico si existen constantes lambda mayor o igual que uno y c mayor o igual que cero, tales que para cada x1 y x2 en x, la distancia y de f de x1 con respecto a f de x2 está acotado superiormente por lambda veces la distancia entre x1 y x2 más c, pero que a su vez esta distancia en las imágenes acote superiormente al lambda inverso por la distancia de x1 y x2 menos c. Y bueno, eso es un encaje cuasi isométrico y yo voy a decir que ese encaje es una cuasi isometría si existe un d mayor que cero, tal que para todo y en y existe un x en x, tal que la distancia entre y f de x sea menor o igual que d. Entonces, el ejemplo que hay que tener en mente siempre es la inclusión canónica de Zn en Rn. Este es un encaje cuasi isométrico con constante d igual a 1, ¿no? Y bueno, yo lo que quiero verificar son condiciones, digamos, necesarias para que entre los espacios métricos existan esas funciones f cuasi isometrías. Resulta que esas condiciones necesarias se pueden reflejar en compactificaciones de dichos espacios métricos. Y bueno, yo me voy a enfocar en dos de esas compactificaciones. Pues lo voy a hacer para una clase especial de espacios, que son los espacios geodésicos propios. Entonces, en particular, un espacio métrico X es propio si todas sus bolas cerradas son compactas. Y además, es geodésico si para cualesquiera X y Y en X existe un encaje isométrico del intervalo 0 hacia la distancia de X a Y, tal que digamos, el punto inicial es mandado a X y el punto final, que es la distancia, es mandado a Y, ¿no? Es un encaje hacia el espacio X. Y ejemplos de esos espacios geodésicos propios serían las relaciones geométricas de grafos localmente finitos y BR y Riemannianas completas. Son los ejemplos a tener en mente. Y bueno, el primer invariante del que voy a hablar es el espacio de fines. Entonces, dado este X propio geodésico, denotaré como K cursiva a su familia de subespacios compactos. Entonces, el espacio de fines es un conjunto, bueno, en principio es un espacio que, que está compuesto de funciones cuyo dominio es la familia de compactos y que cada uno de esos compactos le asigna una componente conexa al complemento. Y lo hace de tal manera que, por ejemplo, si un compacto K1 está contenido en un compacto K2, entonces la componente conexa asociada a K2 está contenida en la componente conexa asociada a K1. Entonces, bueno, esas son funciones que naturalmente viven en un espacio producto. Ese espacio producto adquiere una topología producto cuando los miembros se ven como espacios discretos. Y bueno, ese espacio de fines adquiere la topología de subespacio. Entonces, bueno, tengo una topología en ese espacio de fines y la topología de X, ¿no? Heredado por la métrica. Puedo juntar esas topologías en la unión disjunta para crear una compactificación de vea frontal de X cuya frontera es precisamente el espacio de fines. Y bueno, ¿cómo pego convenientemente la topología de X con la de los fines? Ah, bueno, pues cuando yo me tomo un fin, defino, bueno, yo quiero una topología en donde este fin tenga una base de vecindades indexadas por la familia de compactos. Digamos, por una familia BKE, en donde cada BKE se define como la unión de la imagen de K vía E, unión los fines E', tales que de K es igual a EK, ¿no? Y bueno, esta es la topología que queremos. Y entonces ahora lo que yo voy a hablar son de las funciones continuas y acotadas en mi espacio X que se extienden continuamente a la compactificación de Freudenthal. Esto me va a ayudar a ver esta invariancia coisométrica que se busca. Entonces, en general, si yo tengo una función de variable real f sobre x, voy a decir que esta función es de Freudenthal si existe un subespacio compacto K de x para el cual f es localmente constante en el complemento. Entonces, nomás recordemos, una función de un espacio topológico es localmente constante si para cada punto del espacio existe una vecindad abierta U del mismo, tal que cuando la f se restringe a dicha U, pues la f es constante, ¿no? Y bueno, el conjunto de todas las funciones de Freudenthal sobre X lo notamos como el BD de XR y análogamente como CD de XR notamos a las funciones continuas de Freudenthal. Y bueno,
¿Cómo relaciono el espacio de fines con esas funciones? Lo hago con con un artilugio del análisis funcional, ¿no? Entonces, las funciones continuas que los que yo estoy trabajando, como las de differential, por ejemplo, a menudo forman álgebras. Yo puedo considerar en esas álgebras todos los funcionales multiplicativos no triviales, con contradominio en R o los complejos, según sea el contexto, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Y bueno, pues este conjunto de funciones lo equipo con la topología de la convergencia puntual. Y eso es lo que conoceré como el espectro de Gelfand de la álgebra A, ¿no? Y bueno, entonces el teorema que relaciona lo que yo comento es el siguiente. Si que es un espacio geodésico propio, entonces el espectro de Gelfand asociado a la álgebra de funciones continuas de Freental es canónicamente homomorfo al espacio de fines de X. Entonces, una forma de ver esto es como sigue, ¿no? Digamos que tengo mi espacio X y yo este naturalmente lo puedo ver encajado en el espectro de esas funciones continuas de Freental mediante la función de evaluación, ¿no? Que aquí pinto. Eso encaja X como un subespacio Berto denso en el espectro. Y bueno, si ahora yo me tomo una F continua Freental, yo sé que por definición existe un compacto K en X, tal que F es constante en las componentes conexas del complemento. Eso es por continuidad. Entonces, en particular, si yo me tomo un fin E, F es constante en la componente conexa que E le asigna K. Entonces, digamos que esa constante la capturo como F de K y puedo considerar una función E tilde que cada función continua Freental F le asocia esta F de EK. Y eso va a ser un funcional multiplicativo no trivial, por tanto un elemento del espectro, que está naturalmente asociado al fin. Y recíprocamente puedo hacerlo análogo, y ese es como obtengo el homomorfismo que dije. Y bueno, esta asignación que hice, que en el fondo es una extensión de F hacia los fines, me permite ver a las funciones continuas de Freental como una subálgebra de todas las funciones continuas que están de variable compleja definidas en la compactificación de Freental. Y uno puede ver que este último que está aquí es la CC álgebra generada por la imagen de este anillo de funciones de Freental, ¿no? Entonces, lo anterior que dice, nos dice que las funciones acotadas de variable compleja y continuas que se extienden de manera continua a la compactificación de Freental son aquellas contenidas en la cesta de álgebra generada por el anillo de funciones continuas de Freental que está contenido en este anillo de funciones continuas. Y bueno, entonces eso ya nos da la invariancia cuasi-isométrica en el siguiente sentido. Tengo las funciones continuas y de Freental y las puedo cocientar con las funciones continuas de soporte compacto. Y esto es naturalmente isomorfo como álgebra a ese cociente de álgebras, sujetas a las mismas condiciones, pero tomando funciones no necesariamente continuas. Entonces, ahora sí, si yo me tomo una coisometría F de X a Y, dos espacios geodésicos propios, pues este me va a inducir un isomorfismo de álgebras. ¿Por qué? Digamos que tengo este cociente asociado al álgebra Y, tengo la clásica equivalencia de una función G, y bueno, si yo a G lo compongo con una coisometría, digamos la coisometría F que va de X a Y, obtengo de manera canónica un elemento en ese anillo cociente. Y resulta que esa asignación que está aquí va a ser un isomorfismo de álgebras. Entonces, por dualidad, eso se va a transformar en un homeomorfismo de espacios de fines. Entonces, dos espacios geodésicos propios cuasi isométricos tienen necesariamente el mismo espacio de fines. Es el primer invariante del que yo quiero hablar. Y el segundo invariante del que yo quiero comentar es para una clase aún más particular, los espacios hiperbólicos que describo rápidamente. Entonces me tomo un delta mayor igual que cero. Un triángulo geodésico en un espacio métrico va a ser delta delgado si cada uno de sus lados está contenido en la delta vecindad de la unión de los otros dos lados. Y bueno, un espacio geodésico es delta hiperbólico si existe una delta mayor o igual que cero, para el cual cada triángulo en X es delta delgado. Y un ejemplo anteriormente son las relaciones geométricas de árboles, los cuales son espacios cero hiperbólicos. Y bueno, asociado a un espacio hiperbólico propio, está la frontera visual. Entonces, la frontera visual, como conjunto, es el conjunto de clases de equivalencia de rayos cuasigeodésicos con dominio ese intervalo y contradominio X. Aquí un rayo cuasigeodésico es simplemente un encaje cuasisométrico de ese intervalo en X. Dos de esos encajes, los declaro equivalentes si
digamos, gamma 1 y gamma 2 son equivalentes si están a distancia Hausdorff finita, ¿no? Distancia Hausdorff finita sus imágenes. Y bueno, ya tengo una relación de equivalencia y ese conjunto de clases lo equipo con la topología de cociente proveniente de la topología de la convergencia uniforme en compactos que está naturalmente definida en el espacio de rayos cosegésicos de X. Y bueno, así como con la compactificación de Freudenthal, la frontera visual y X pues tienen una unión disjunta y en esta puedo definir, bueno, puedo extender las topologías que hay en esos dos hacia una topología en esta unión que hace de ese espacio una compactificación de Gromov de X, cuya frontera es precisamente la frontera visual. ¿Cómo uno las topologías de ambos espacios? Declaro que una asociación Xn en X converge a una clase en la frontera, si solo si, módulo subsucesión, existe una asociación creciente Tn de reales no negativos y un rayo cosegésico C en la clase, tal que C evaluado en Tn es igual a Xn para cada n natural. Y bueno, ahora también quiero hablar de las funciones continuas y acotadas que se exceden naturalmente a esta frontera, a esta compactificación de Gromov. Entonces, para ello ocupo el producto de Gromov. De un espacio métrico X, el producto de dos elementos, Y y Z, con respecto a un punto básico X, se define como sigue. Tomo un medio de la distancia de X a Y más la distancia de X a Z y le resto la distancia entre Y y Z. No más como para motivar esto, podemos ver a X, Y y Z, digamos, en los puntos extremos de un trípode, y este producto de Gromov me dice qué tanto viajan juntas las geodésicas que conectan a X con Y a X con Z, ¿no? Y bueno, con este producto digo que una función de variable compleja f sobre un espacio hiperbólico propio X es de Gromov si para cada epsilon mayor que 0 existe un k mayor que 0, tal que si el producto entre X y Y es mayor que K, me implique que la distancia de los complejos entre f de X y f de Y sea menor que epsilon. Y nótense que aquí en esta definición, en este producto, no he puesto un punto básico. Y es que en esta definición el punto básico es irrelevante. O todos funcionan o en todos fallan, ¿no? Y bueno, el conjunto de todas las funciones de Gromov sobre X se nota como B sub G de X, C. Y naturalmente, todas las funciones continuas de Gromov están en el conjunto C sub G de X, C. Y resulta que las funciones continuas de Gromov son precisamente las que se pueden extender continuamente a la compactificación de Gromov. Cuando esta extensión es posible, está dada como si te tomas la clase de un rayo cosegésico, digamos que es extender a f, que es de Gromov, y entonces la extensión la das como el límite cuando t tiene más infinito de f evaluado en gamma evaluado en t. Y bueno, una consecuencia inmediata de este teorema es que el espectro de Gelfand del anillo de funciones continuas de Gromov es canónicamente homomorfo a la compactificación de Gromov. Y bueno, así como pasaba con Freudenthal, si yo me tomo las funciones continuas de Gromov, las cociento con las funciones continuas que se desvanecen en el infinito, yo puedo ver que esto es homeomorfo a un anillo, digamos, totalmente análogo, pero que donde remuevo las hipótesis de continuidad. Aquí nomás disculpen el typo en esas láminas. Aquí no pienso en los reales, más bien pienso en los complejos. ¿Ok? Todo lo de Gromov lo he definido con funciones hacia los complejos. Y bueno, con este ISO que está aquí, pues yo me tomo una coisometría f de X a Y entre espacios hiperbólicos propios y puedo inducir un homeomorfismo en las fronteras de Gromov. Es la misma manera que como lo hicimos antes. Si yo me tomo la clase equivalencia de una función que está en este cociente, pues cuando la compongo con la cuasisometría, obtengo naturalmente una función que es en este cociente. Como este es un ISO de álgebras, por dualidad se me pasa un homeomorfismo entre fronteras, ¿no? Dos espacios hiperbólicos propios cuasisométricos necesariamente tienen la misma frontera de Gromov. Y este, junto con el espacio de fines, eran de los invariantes cuasisométricos de los que yo les quería comentar ahora. Muchas gracias por escuchar.